conoce. ¿Sabe de qué cosa la gente no habla? Bueno, vimos ahí un poco lo que estaba planteando Participación Ciudadana en su resumen de su veeduría que ellos hacen. Y había un punto del que, claro, yo pienso que ellos tienen mucha razón. Cuando hablaba sobre el tema de los préstamos y de los endeudamientos que no paran, y que después de que prácticamente abortó sin ninguna perspectiva todo el tema de la reforma fiscal, hay un hecho cierto, y es que el gobierno tiene que buscar, señores, cerca de 38 préstamos por 4.000 millones de dólares para cubrir parte del déficit fiscal. Es así. Del déficit, no, del presupuesto del año que viene. Sí, del presupuesto, ¿verdad? Es así, del presupuesto. El déficit que del es presupuesto. 6.000 y pico de millones de pesos, de dólares, exactamente, y los 2.000 y pico 300 de millones restantes que van a buscar entonces en los bancos locales. Oye, eso es un tema. Eso es un tema. Es la recurrencia del tema. Claro. Pero claro. antes de pasar para allá. Entonces los proyectos, lo peor no es eso, sino que los proyectos para financiar, por ejemplo, el caso de las empresas distribuidoras de electricidad, como siempre, que es la parte débil, sin contar educación, sin contar tecnología, sin contar el tema de la gestión de la basura, la construcción de acueductos, otros temas, y ese desarrollo que no se puede parar. Pero lo que duele de eso que tú señalas, de todo eso, lo que más duele es que, por ejemplo, de esos 300.000 millones, redondeando, voy a usar números redondos, Sí. creo que son 320, pero de esos 300.000 millones del déficit, 87.000 lo generan las sedes. Entonces eso es como, bueno, un tercio de mi déficit lo generan las sedes, pero entonces yo no tengo dinero para atajar las causas de un tercio del déficit total. Entonces déjame yo seguir como no haciendo nada, y entonces lo que voy es ahondar, porque si tú enfrentaras el déficit, el de la sede, por ejemplo, tú tuvieras el año que viene que en vez de buscar 300.000, busca 200. Exacto. O 110. Claro. Pero claro. Pero ahí llegó el mago que se supone que iba a resolver eso. Esto lo dijimos. No, el mago llegó en el 2020. Y Porque sigue el era que mago. todo el mundo tenía una fórmula. Sí. Sigue el mago. Porque Toñito iba a resolver eso así, lo iba a resolver. No, pero yo me refiero y a al Matazo lo iba a resolver así. Marrancini. Sí, pero vamos a ser justos. Marrancini es el tercer mago en el show. Sí. Espérate. No, pero el papá de los magos. Por lo Bueno, menos- pero en el orden de por lo prelación él menos- tiene menos que lo que tuvo Toñito y los otros. Por lo menos en los últimos tiempos, miren porque ahí han pasado muchos Claro. más. La realidad es que con el tema del presupuesto, del déficit y del préstamo, es un gran problema, porque es lógico que para poder desarrollarte el progreso hay que financiarlo. Eso es como que tú tienes tú quieres un carro del año y no tienes el dinero, que tú haces lo compras y lo pagas 20 años tu carro, pero mientras tanto tú andas un carro del año. Y la hipoteca de la casa. Y la hipoteca de la casa, eso es lo que se hace. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que una cosa es cuando tú haces un préstamo porque tú lo necesitas y tú vas a disfrutar de ello, y otra cosa es cuando, eso es como que tú, vamos a ponerlo mejor, tú tienes un alquiler que solamente tú pagas en tu casa. Tú solamente pagas 30.000 pesos mensual. Tú pagas por la renta o por el pago del apartamento donde tú vives. Y de repente, por ineficiencia del dueño o tuya, o del residencial, o de la casa, o de quien sea, en vez de pagar 30.000, tú vas a pagar 250.000 pesos al mes por esa casa. Y tú dices, pero espérate, ¿pero qué yo he hecho para ahora tener que pagar en vez de 30.000 pesos a pagar 250.000? Eso mismo ha pasado con el déficit del sector eléctrico, que de unos 500 millones de dólares que se estaba pagando por concepto del déficit de generación eléctrica, el problema de pago y todo eso, que eran alrededor de unos 30 millones de pesos, alrededor de 30 millones de pesos. No, 30.000, no, ¿cuántos son? Son 500 millones de dólares, son alrededor de unos 25.000 millones de pesos, ¿verdad? 32 mil 32.000 millones de pesos. Estamos diciendo que solamente había que pagar 30.000 o 32.000 millones de pesos por el tema eléctrico. Entonces, por ineficiencia de los tres Reyes Magos que acaba de citar Federico en estos 4 años, en vez de pagar 30.000 millones de pesos de déficit, vamos a tener que pagar alrededor de unos 175.000 a 200.000. Eso quiere decir que solamente de los 6.000 prestados, más de la mitad es para el hoyo eléctrico. Y eso es ineficiencia. La ineficiencia es que entre los niños haitianos en las escuelas y la parturienta Eso se es lleva otro tema, 30 eso mil es otro millones de tema. pesos. Por Eso eso- es verdad. No, Por más que el hoyo eléctrico. 30 mil millones de Pero pesos. ese es más difícil que ese 30 mil. Este 200. 30 mil Pero millones de yo te- pesos.
a unos 20,000 y pico de el pago por la escolaridad de los niños haitianos en las escuelas públicas, pero más de difícil, 10,000 millones. Grimer, No, sí. pero yo estoy poniendo cifras. Sí, pero yo no estoy estoy poniendo diciendo que no, cifras. yo no estoy negando tus cifras. Pero, son Grimer, ciertas. No, Yo las te estoy- cifras del año pasado fueron esas. Pero yo Escúchame, Fariña. 30,000 Pero millones. tú estás hablando de 40,000 millones de pesos para estudiantes No, para que la haitianos gente lo y sepa. salud. Yo te estoy hablando a ti de 220,000 millones de pesos que hay que buscar solamente para el chompira. Porque el ese- Drácula, 500 millones de dólares. Porque hay una diferencia. Entre niños haitianos en las escuelas y parturientas haitianas, 500 millones Pero hay- de dólares se fueron el año pasado. Pero hay una diferencia cualitativa sí. entre esos gastos que tú señalas que son ciertos y los de Félix que son ciertos, no porque uno sean 30,000 y otro 87, sino porque aquello son externalidades, son más complejos de enfrentar, es muy difícil, se puede hacer, pero esto es ineficiencia de gerencia. Sí, pero se lo estoy diciendo, o sea, se lo estoy diciendo a te la quiero decir, población espérate, para mira, que la población comprenda para que el tú tengas una idea, problema del solamente financiamiento público. El 22, corrígeme, Ivonne, entre el 22, creo, no tengo el número muy bien, pero creo que entre el 22 o el 27% de ese déficit pudiera ser cubierto si todo el mundo tuviera un contador. Pero Exacto, Aquí hay pero- 400,000 gente que no tienen Pero contadores. ¿por qué es que tenemos que minimizar el impacto de la Pero, migración? oye, No, es que Pero- estamos hablando de este, tú hablas del Dale, otro. es que es más Ah, grande, no, no, porque eso es Y este lista 3 de- veces más grande, Esa es la lista de un monetariamente. problema. Pero óyeme una cosa, el asunto es que nosotros aquí estamos frente a un tema. Y es que la deuda y es un hecho cierto, como yo siempre digo. Señores, la deuda sigue creciendo. La deuda sigue creciendo y ahí no hay... No hay Este día aprobaron no sé cuánto. La deuda ahora. viene subiendo y viene subiendo todos los años, efectivamente, desde hace ya mucho tiempo. Pero parece como que eso no ha sido un problema porque la economía, según las cifras del Banco Central, también crece y según ellos crece a buen ritmo. Ahora, ¿cuál es el asunto? El asunto es que no se ha hecho la reforma fiscal y parece que no se va a hacer y como no se ha reducido lo suficiente el tamaño, ¿no?, del Estado y del gasto corriente, y ahí entra el componente también que tiene que ver con ese sector. Entonces, la capacidad de nosotros para pagar, ¿tú sabes cómo es? Es cada vez menor. Entonces, ¿cuál es el riesgo? De hecho, el pago de intereses que se hace de los préstamos ya es cada vez mayor. Claro. ¿Entiendes? Entonces, Claro, eso no estamos en el borde. Claro, es cada vez mayor que el crecimiento de que la economía tiene cada año. Entonces, ese es el riesgo. Mira, Abinader en se va sentido a llevar el mérito de en 4 años haber tomado prestado lo mismo que... ¿Cuántos años tenemos desde el 1844 hasta el 2020? ¿Cuántos años hacen? 178 años, ¿sí? Por ahí. ¿Cuántos son? 180 años. Vamos a asumir que son 180 años. Abinader tiene el mérito de en 4 años haber tomado prestado igual o más que lo que tomaron todos los gobiernos desde 1844 hasta el 2020. No, pero el problema no En es cuatro tanto años. el monto. pero No es bajo tanto el monto, es el uso. Pero- Y el uso. No, 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 no. Claro, Lo las importante cosas. es el uso. Las dos cosas. Porque, Pero bajo porque eso- una de las cosas, perdóname, Jovine, una de las cosas que se le criticó a este gobierno desde el principio era la inoperancia del gasto La social, calidad del gasto que es mala. combinada con el aumento de la capacidad de endeudamiento, con la baja inversión social. Esa era la gran pregunta del sector económico de este país. Pero ¿por qué están con tanto préstamo si no lo vemos en gasto social, no lo vemos en gasto de inversión Pero, pública? Grimer, además, ¿Dónde están no, las obras de pero todos además, esos déjame préstamos? decirte algo. El riesgo en el que nosotros entramos, si sobrepasamos el 50% del Del PIB. Del PIB. Claro. O sea, es un riesgo, es un riesgo y es real. Pero está bien, pero hay que ver también los tamaños de la economía y ver los porcentajes. Porque tú acabas de decir la Fundación de la República. El empréstito Harmont, que fue por el que finalmente tumbaron a Santana, porque lo tomó, a Bae, porque lo tomó para los 6 años. Señor, el préstito Harmon fueron 400,000 libras esterlinas. Perdón, que lo acabo de buscar el dato, no es que tampoco, no estoy echando vaina, es que lo acabo de buscar. Lo tengo aquí. Fueron 420,000 libras esterlinas y el presupuesto del Estado Dominicano eran como 25,000 pesos. Entonces, son los porcentajes. Entonces, sí, estamos viendo mucho dinero, pero ¿de qué tamaño la economía? Para mí, lo importante, lo que se tiene que mantener, lo que no podemos perder si queremos ser rigurosos, son la correlación entre porcentaje versus presupuesto. Ahora mismo, este gobierno, para el periodo 2025, va a coger números reales, 21% prestado del presupuesto. Es un número real. Claro. 21% prestado, 320,000 millones. ¿Y qué dice la data regional? Ahora, ¿tú sabes dónde está la verdadera falencia comunicacional del gobierno en este aspecto? Que hoy, en diciembre 19 del 2023, nosotros sabemos que el gobierno va a buscar 320,000 millones el año que viene. Vamos, entonces,
Si tú me dices, señores, mira, el año que viene tengo que buscar 6.000 millones de dólares prestados para cuadrar caja y los voy a usar en 1, 2, 3, 4, no te van a decir eso. Y lo que va a pasar es que de aquí a diciembre del año que viene, cada vez que cojan 350, 500, 600, que es con cargo a esos 6.000 que ya están aprobados, claro. Cada vez que tú digas y levantes la mano y aprobaste 300 millones, te van a dar tu cantinazo. Y tú vas a venir, vas a decir que están endeudando el país. Claro. Y señores, pero es que ya se dijo que lo íbamos a coger prestado. Comuniquen bien, entonces. Bueno, que y díganme en qué lo van a gastar. Que si es productivo, sí, todos lo vamos a apoyar. Bueno, que pues si es para una línea de metro, ¿quién va a decir que nadie no? se va a oponer? Que comuniquen bien, porque y los que saben de esto lo han dicho con mucha claridad respecto a que, o hacemos la reforma o nos endeudamos. O pedimos prestado o nos recogemos el cinturón. O nos recogemos el cinturón. Pero entonces, precisamente, este país, un país como como República Dominicana, señores, que nosotros entramos en un riesgo real si nosotros la deuda la pasamos del 50% del PIB. Pero ¿qué podemos hacer? Entonces, frente a esa realidad, preguntamos los legos, a menos que la inversión pública pueda bajar, a menos que eso pueda ocurrir, pero entonces, Feli, y ahí yo conecto con algo que tú decías, si la inversión pública baja, entonces el desarrollo del país se va a quedar prácticamente estancado. Se ralentiza. ¿Entiendes? Se va a quedar estancado. Entonces, ¿qué va a pasar? Es algo como que lo que no nos queremos detener. Y yo, como viendo esas cifras, a partir de lo que había dicho y ha observado participación ciudadana, pero que esos no son temas como que nos preocupan, pero la realidad está ahí y lo que seguimos es endeudándonos y los riesgos también siguen y no hemos vuelto a hablar ya más ni de reforma ni de nada, seguimos endeudándonos como si fuera una respuesta malcriada frente a una situación que nos puede poner en grandes riesgos y eso a mí realmente me preocupa. El tema de participación ciudadana es que ha perdido credibilidad frente a la crítica gubernamental. No de eso, ellos dijeron algo que es real, Graimer. Sí, pero yo tengo que decirle a ellos que ellos han perdido credibilidad frente a la crítica pública porque ellos forman parte de manera integral y directa de este gobierno, de esta gestión de gobierno en diferentes posiciones, de sus integrantes que ante participación ciudadana se mantenía, se supone, en un punto neutral respecto de la actividad de la gestión pública. Eran críticos del sistema político democrático. Al entrar en las posiciones como una especie de repartición de cuota del poder, entonces ellos han perdido credibilidad. Y esa es la verdad. Participación ciudadana no es verdad que tiene la credibilidad de hoy para hacer crítica, porque ellos forman parte del sistema de gestión de gobierno de este gobierno que nunca los se habían puesto a participar. Pero sí, está bien, ok, pero al margen de esa valoración, yo realmente lo diga participación ciudadana, o lo digan los partidos de oposición, o lo diga un economista independiente, o lo diga vinculado a los partidos, ni siquiera me quiero quedar en eso, de si han perdido credibilidad, que probablemente, bueno, pudiera ser, no sé, no me quiero quedar en eso, sino en el hecho como tal, que es lo que quería como que nosotros un poco llamásemos la atención y que es lo que debe de quedar claro, tú sabes, en la conciencia colectiva. Cualquiera que lo diga, no importa, al margen de todo eso. Eso es la verdad. Nosotros estamos corriendo mucho riesgo. Sí, pero que a otros que no son participación ciudadana, cuando opinan respecto de un tema, inmediatamente se les dice, ese no puede hablar de eso, porque ese en tal tiempo, tal cosa. Entonces, aquí no hay poltrona sagrada para nadie. Mira que me preocupa. Participación ciudadana se involucró de manera directa sus directivos en posiciones gubernamentales y por lo tanto perdió su valor de origen de ser, de lo que fue participación ciudadana. Los elementos que él está poniendo sobre la mesa, que es lo que nosotros hemos analizado, son ciertos. Porque mucho más allá vaya, no me importa quién lo diga, es más, obviemos que lo dijo participación ciudadana y entonces tomemos del dato cierto, olvidémonos de participación ciudadana. Mira que me preocupa. Y lo que hemos puesto ahí en la mesa, yo creo que sí tiene que ser una preocupación y es una preocupación para el gobierno y debe ser una preocupación también para nosotros. Pero esos no son temas chulos, porque hasta la gente, hasta que la realidad no le da en la cara, ni quiere entender, ni quiere que le hable de eso. Mira que me preocupa a mí. Nosotros ahora tenemos que buscar financiamiento para alrededor de un 2.4 del PIB para poder financiar el presupuesto del año 2025. Exacto. Pero, ¿qué pasa? Se supone que si tú quieres que yo te crea, que yo haga sacrificio, usted tiene que comenzar a hacer sacrificio usted como gobierno. Y le voy a poner un ejemplo sencillo, mira. Dale un ejemplo. Al año 2020, los empleados públicos del Estado eran 643.473. Ok. Adivina cuántos son ahora.
Ahora, al año 2024, estamos hablando de 738.745. Estamos diciendo... 27.000 empleados más. No, Estamos diciendo que tú tienes casi 300.000, 200.000 y pico de empleados más. No. En solo 4 De años. 600.000 y pico a 700.000 y pico son 97.000. 150 en promedio. 97. Déjame ver cuántos son. 97. Cierto, es cierto. Pero tú tienes en 4 años alrededor de casi 100.000 empleados más. Ahora sí. Dando el mismo servicio en el mismo lugar. Ahora bien, eso es la carrera. Eso es como que tú emplearas diariamente 97 personas. Un 3.7 subió solamente del 23 al 24. Estamos diciendo en una época electoral. Se aumentó un 3.7 los empleados públicos. Es decir, que 97 empleados diarios se estuvieron empleando en el Estado. Entonces tú me pides a mí ahora que me sacrifique. Se están fusionando instituciones. No, pero todo eso es bulto teoría, tú. Tú me pides a mí Tú lo ahora. que eres un incrédulo. Tú me pides ahora a mí que me sacrifique. Pero tú vas a tener tres viceministros y un ministro Pero menos en espérate, enero. pero esos son 2 pesos. Bueno, pero ya te puse Oye, un caso. tú me porque pides a mí pusiste que me uno ahí. sacrifique, que tú vas a pedir 4.000 millones de dólares prestados cuando tú me aumentas también la nómina en 100.000 empleados, que eso me puede representar a mí fácilmente 5.000, 7.000, 8.000, 10.000 millones. ¿Cómo se llama el hijo de Isa Conde? ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? Va, Belisa. Por lo menos para Belisa ya no va a estar nada. Va suerte. para No va a estar por nómina. suerte no. Suerte. Tremendo técnico. Por que él. suerte para Grande. No, tremendo Porque era técnico. prohaitiano. No, mire, él no es mire, prohaitiano, él es mire, un tecnócrata. prohaitiano. No, dijo a nosotros racista. Pero señores, Ay, aquí no hay racismo. Era pero No, ven el acá, país. Pero, bueno, no. Pero antes de que pero caigamos es en ese tema. Sí, porque ese No, porque tema... ahí es que tú quieres que lleguemos, pero Sí, vamos, claro. sin miedo al éxito, Pero- dale. No, ese tema en el que este nosotros, yo provocador. creo que de manera errática lo hemos Validado. lo hemos calificado de pro y de anti haitiano, que yo no me parece correcto, de verdad. Por ejemplo, yo no creo que Pabeliza sea ni pro ni anti. Y yo creo que la posición que él tiene, o sea, porque disentir, Lo que él tú dijo, sabes. lo que él dijo públicamente. Sí, bueno, no recuerdo, pero, sí. pero lo que él dijo, busca el video. pero él tiene todo su derecho a decirlo. Lo que pasa es que lo quisieron Ahora, de que aquí crucificar. hay gente que se porque desayuna él haitiando es- la vinagreta todos porque los él días. era un Lo hay, funcionario. déjate de vaina. Y como hay muchos que deben estar frotándote las manos y felices por lo que dijo el presidente respecto al tema migratorio, porque aquí el mejor empleo ahora mismo es salir a buscar haitianos, como yo me Pero encontré- y el caso como que yo te me dije encontré ayer. No, uno- él pero dijo como que yo aquí me- los haitianos yo lo te dije deportamos ayer. por Como yo prieto, me feo. pero Le yo- tumbaron 10.000 pesos a la como muchacha me en el encon- destacamento claro. de Villa Agrícola, atrás del mercado, Como los yo me- sargentos de ahí. Como yo me encontré No. Él espérate, dijo que como este yo me- país sí, pero- era anti-haitiano por prieto, feo y que si o cuánto. Entonces, como yo me encontré un Lo cual es haitiano mentira. vendiendo, por ejemplo, en la playa, y me dice, no, nosotros tenemos que andar con ese dinerito ahí para los estafadores. Y entonces yo lo que creo que si vamos a implementar el tema de las deportaciones, señores, no nos convirtamos en delincuentes. Pero el problema es que los ¿Entiendes? ingenieros, Y hagámoslo como Ivonne, tiene que hacerse. el ingeniero que está haciendo la torre en Piantini, que la Dirección General de Migración todavía al día de hoy no ha dicho el nombre del Exacto. ingeniero, Protegiendo. ni de la torre, ni de la compañía. Ese ingeniero no tiene la obligación o el susto de tener que andar con $500,000 pesos en el baúl del ¿Y carro dónde está? para dárselos a los A los agentes de- a cuando los- le vayan a poner una multa. Una pregunta. Porque a él no le van a que poner no es una una pregunta, multa, además, compañero. es una estafa y es un atraco. No, pero la porque ley yo lo no- dice bien claro, Sí. de 20 a 30 una salarios mínimos, pregunta, tranquilo. señor Jovin, usted Dígame. que es jurista administrativo, civil, Y finjo a veces serlo. también. ¿Y dónde está la más alta voz artística del gobierno que no va a intervenir en esa torre? ¿Cómo que se llama? El cantante. Luis Miguel Decán. Por su labor de ministro de Trabajo debió intervenir pero esa no, torre. No te burles de la voz de Luis No, Miguel. no, canta no, lindo, sí, canta por lindo, voz canta es lindo. envidioso. Eso Canta- sí, canta eso bonito sí, y además eso sí. buen mozo. Pero Pero, cantando y no atiende a los pero ¿y empleados por qué no ilegales? interviene esa torre donde pasó ese caso, como dice Jovine? ¿Dónde están las autoridades? Porque ese señor ¿Cómo no se llama habla. la torre? ¿Cómo se llama el Es que él no constructor? puede ir porque- Eduardo, la Él torre no- se llama Eduardo. No, ¿Tú sabes él no cómo? puede ir porque Migración no ha dicho el nombre de la torre. Ah, es por eso. Pero perdón, Ah, yo no sé espérate, cómo espérate. Puede ir no por migración, Oye, sino por empleado ilegal. Migración no ha dicho. Él no tiene Una que torre. reportar. Una Empleado constru- ilegal, oye, ¿eh? Una construcción en Piantini. Ese es la Y georreferenciación. ellos no se comunican. Coño, qué suerte. El tiene ese ministro de Trabajo no ingeniero. le puede decir Qué suerte. al señor guardia de la migración. Señor guardia de la sabes migración, lo que- tú sabes lo que yo usted me creo. puede decir Es qué un torre es. funcionario. ¿Tú sabes lo que yo dueño de creo? esa ¿Tú sabes lo que yo torre. creo? ¿Tú sabes lo que yo ¿Es de creo? un funcionario? ¿Tú sabes lo que yo creo? ¿Y por qué el silencio? Yo tengo derecho a sospechar. Yo sé por qué. Yo sé ¿Por qué? Yo tengo derecho a Yo sé por qué, sospechar. yo sé por qué. ¿Por qué? Porque tiene un pacto con el diablo.